de manifestaciones, protestas en diversas calles de Latinoamérica. ¿Qué tienen en común? Sí, lo cierto es que pueden parecerse en la forma, gente volcada en las calles, protestando y reclamando una serie de medidas, pero en el fondo, la verdad es que todas se diferencian muchísimo. Para analizar lo que está ocurriendo ahora mismo nos acompaña Ramiro Escobar. Gracias por estar una vez más con Gracias por la nosotros. invitación, Tatiana. Bueno, ¿crees que realmente hay un efecto contagio en estas manifestaciones que se han visto en Latinoamérica? Lo digo porque prácticamente ha venido una tras otra y hay países como por ejemplo en Bolivia, en Chile ahora mismo, que todavía la cosa no termina. Creo que en general en Latinoamérica hay un descontento con la democracia que constantemente se ve reflejada en los datos del Latinobarómetro, que es una suerte de medidor regional que periódicamente hace encuestas para saber qué opinan los latinoamericanos, ¿no? Y siempre salen cifras, ayer veía la última, que era muy alta, no recuerdo el porcentaje exacto, pero que revelan un descontento con la democracia tal como funciona. Y eso creo que ocurre, Tatiana, porque la democracia tiene varios frentes, ¿no? A veces se cree que la democracia es solamente votar, o que funciona el sistema político liberal, digamos, de separación de poderes. Pero la democracia también tiene contenidos políticos, sociales, culturales, económicos. Lo que estamos viendo en Chile es una crisis social que tiene impacto político porque la democracia no funciona bien a nivel social, hay demasiada inequidad. Y lo que estamos viendo en Bolivia más bien es una crisis a nivel político, porque la situación económica en Bolivia no es desastrosa, no, las protestas no son básicamente de origen social, a pesar de que hay problemas, ¿no? Sino es por el resultado de una elección, porque la democracia como sistema político ha sido puesta en cuestión, ¿no? En otros países como Haití y Guatemala también hay problemas, no sale mucho en las noticias acá, pero por ejemplo en Haití ya van más de 30 muertos. Y eso también revela qué tan democráticos somos hablando de ciertas cosas y de otras no. En Haití el problema es porque están fallando los servicios, se está pidiendo la renuncia del presidente Moise, y en Guatemala es porque, en Honduras, perdón, en Guatemala, el presidente Juan Orlando Hernández, cuya elección fue cuestionada por la OEA también, está acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Entonces hay varios problemas que se juntan para esta suerte de crisis regional, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pero hablabas de un punto importante, que el Estado da una serie de políticas, medidas económicas, pero deja de lado las políticas sociales. Lo que pasa, por ejemplo, en Chile es la chispa que encendió la pradera, tiene que ver con el aumento del precio del metro, pero detrás de ello vemos a un país o a una sociedad que estuvo guardando muchísimos años diferencias sociales y que además no encuentra, entiendo yo, en sus políticos, en representantes que puedan finalmente entender a la sociedad y que están más como metidos en una cúpula. Algo parecido también a lo que ocurría en Ecuador, ¿no? El tema era uno, las demandas por el alza de los combustibles, pero escondían también detrás una serie de medidas y reclamos. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque, como yo decía hace un momento, la democracia no tiene que ser solo política. El reclamo de Bolivia es porque la democracia política está en cuestión, el sistema de votación. Pero en Ecuador y en Chile el problema es de origen social, es la sensación de que ese sistema que tú defiendes, que te permite votar y que en Chile, por ejemplo, ha tenido logros como reducir la pobreza, sin embargo, produce una abismal inequidad. Las cifras ya se han comentado en estos días, puedo repetir algunas. Esto de que el 1% de la población se lleve el 26% de la riqueza, que más o menos la mitad de los chilenos gane alrededor de $500 cuando el sueldo mínimo es 424, ¿no? Es decir, la mitad de la población gana poco más que el sueldo mínimo, ¿no? Todo lo que te cuesta estudiar en Chile, incluso si vas a una universidad pública, tienes que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha acumulado en Chile es una suerte de descontento ya en los últimos días, devenido un poco en rabia desatada por la violencia que ha habido y que yo no justifico, por supuesto, que tiene como nudo o como meollo el hecho de que la sociedad chilena puede haber producido cierta modernidad, de hecho la ha producido, puede haber reducido la pobreza, pero tiene altísimos niveles de inequidad. Chile, Tatiana, está entre los 10 países más desiguales del mundo según el Banco Mundial, entre los cuales hay 8 latinoamericanos. Y eso me sirve también para comentar, a propósito de tu pregunta, que no es solo Chile donde hay desigualdad, es Colombia, es Brasil, es Panamá, es Costa Rica, es nuestro propio país, ¿no? Entonces, si la democracia no
cierra los abismos sociales. Hablo de abismos porque desigualdades probablemente siempre van a ser inevitables, pero una cosa es que haya desigualdad y otra cosa es que haya abismos. Eso produce resentimiento. Frente a ello, entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Porque vemos a Ecuador, por ejemplo, que tuvo que dar marcha atrás con la eliminación del subsidio de los combustibles. Chile, por su parte, también ha tratado de dar el presidente Piñera una serie de medidas para calmar a la población, pero parece que nada de esto a la hora de la hora funciona. Y además que algunos gobiernos reclamaban que no tenían con quién negociar, porque no hay un líder, sino hay un descontento social enorme. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿qué se viene para los próximos días? ¿No es un poco difícil, creo, intentar dar una solución, pero por dónde estaría más o menos? Bueno, en el caso de Ecuador sí hay una cabeza visible o un movimiento visible que es el movimiento indígena que es bastante fuerte, influyente. En el caso de Chile, en efecto, esto se desata por el alza del precio del metro, pero del subsuelo salen una serie de reclamos, ¿no? En materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación. Y no hay una cabeza visible. En los últimos días se han sumado algunos partidos políticos, pero lo que ocurre es que me parece que los gobernantes chilenos no están terminando de entender, me refiero a Sebastián Piñera, a sus ministros, que no basta con dar algunas medidas que sirvan para calmar los ánimos. Lo que se está reclamando, por ejemplo, y ya está en debate en la clase de política chilena, es una nueva constituyente. Incluso miembros del Partido Renovación Nacional, que es un partido de derecha, aliado de Sebastián Piñera, y que normalmente no era muy proclive a esta discusión, y hasta el propio Piñera ha dado un guiño sobre el tema, están comenzando a aceptar la posibilidad de que se vaya a una constituyente. ¿Por qué una constituyente? Porque la constitución chilena es la constitución de 1980, heredada de Pinochet, y es la que establece las columnas para el modelo de sociedad que incluye la economía, el sistema político, la cultura, una serie de dimensiones de la vida, ¿no? Crea la arquitectura de esa constitución para ese tipo de sociedad que ahora está en cuestión y en crisis. Entonces, esa creo que sería una ruta que ya se está empezando a discutir. ¿Y por qué? Porque si se cambia la constitución es posible salir de un libreto que ha durado ya décadas, ¿no? Según el cual la vida, ya no solo la economía, la política, sino la vida consiste en comprar, tener, endeudarte, tener plásticos, como dicen ellos, tarjetas, ¿no? Cuando hay un momento en el que te das cuenta, bueno, yo podré tener un mejor metro, podré tener cierta modernidad, pero vivo sumamente endeudado y ya no me queda tiempo para hacer otras cosas que son parte de la vida también, ¿no? Ahora, tú hablabas de que en Latinoamérica hay otros países también donde la desigualdad también está presente, tal vez no sé si con las mismas cifras o con la misma notoriedad que en Chile, pero igual se puede replicar. ¿Podríamos tener entonces estallidos sociales como el presentado en Santiago y otras ciudades al sur? ¿O tú crees que esto podría, no sé, de pronto replicarse, o sea, Argentina? Aquí en Perú estamos como viendo todo como testigos silenciosos, pero no sé, a lo mejor podría también ocurrir. Bueno, algunos colegas ya están hablando de primavera latinoamericana, algo así como la primavera árabe que hubo en el 2011 y que, por ejemplo, tuvo resultados disímiles porque el único país donde la primavera árabe produjo un resultado más o menos democrático fue Túnez. En Egipto ganaron los hermanos musulmanes, hubo un golpe de Estado y volvieron los militares, y en Siria hay una guerra civil. Acá yo lo que creo es que sí es posible que haya un cierto contagio, nuevos brotes de descontento, porque con más o menos diferencias, lo que había en Chile era una suerte de paradigma que se copiaba, con las peculiaridades de cada país, ¿no? Pero tú recordarás y seguramente habrás visto, y seguramente todavía hay gente que dice eso, bueno, como en Chile, nosotros no hacemos, perdón, como en Chile ciertas cosas, porque en Chile funcionan los carabineros o la policía, funciona tal cosa, nos llevan tantos años. Ese discursito creo que está entrando en crisis por acción de los propios chilenos, y creo que ese es el discurso que olvida la inequidad. Siempre lo hemos tenido como referente, ¿no? Sí, casi como un tic, ¿no? En Chile tal cosa, en Chile tal cosa. Ahora los propios chilenos se están criticando, ¿no? Quienes decían eso se están quedando sin argumentos, ¿no? Entonces, la inequidad creo que es el gran problema, y si nos empezamos a fijar en el barrio, los niveles de inequidad del conjunto son dramáticos, ¿no? Que de los 10 países más desiguales del mundo, ¿no? 8 sean latinoamericanos,
terrible, es decidor, es la región más desigual del mundo. Y hay desigualdades que se producen por distintos motivos, ¿no? En el caso de Chile es por ese modelo de sociedad sumamente liberal, que liberaliza todo y hace que tú puedas comprar un montón de cosas, pero con un endeudamiento muy alto. Pero también tienes el caso de Venezuela, ¿no? Donde un sistema político fracasado, una política económica fracasada, también ha producido inequidad en los últimos años. Parece hereje decirlo ahora, pero los primeros años de Chávez no había una crisis económica como la que hay ahora en Venezuela. Incluso se llegó a bajar la inequidad en Venezuela, pero ahora están volviendo atrás, porque si no tienes sistemas políticos y sociales estables, no produces estabilidad política, pero tampoco produces estabilidad social, que es sumamente importante para que un país se mantenga con cierta salud democrática. Ha quedado evidenciado además la fuerte inestabilidad de los sistemas, ¿no? Tanto, o sea, de la debilidad de las instituciones del Estado en Chile, en Bolivia, en Ecuador, aquí mismo también, ¿no? Con las manifestaciones que tuvimos con el cierre del Congreso, la falta de instituciones sólidas que sin duda se reflejan también en otros países del mundo, pero me parece que la situación en Latinoamérica es aún más crítica. Claro, nuestros países tienen democracias inmaduras, ¿no? Tienen democracia en su construcción. Yo siempre digo en mis clases, en la Ruiz de Montoya, en la Católica, en la Academia Diplomática, que la democracia nunca es algo que tú consigues un día. No es que un día dije, ya, ese país es totalmente democrático. La palabra totalmente no calza con democracia. La democracia es algo que se va construyendo, es algo que siempre se tiene que ir ampliando, nunca es total per se, pero se tiene que aspirar a eso. Entonces, las instituciones son las que te pueden ayudar a que la democracia crezca, se amplíe, se consolide. Pero ojo, las instituciones no solo del sistema político liberal, que es el que nos permite votar, tener un poder judicial, un parlamento y un ejecutivo, sino también las instituciones del Estado como los ministerios. ¿Qué están reclamando en Chile? Que, por ejemplo, el Ministerio de Salud no provee sistema de salud que estén al alcance de la población, que cuesta mucho, que te dan una cita para mucho después. O el Ministerio de Educación chileno, puede ser en otro país, no hace una reforma que evite que las personas se endeuden tanto, adquieran una deuda enorme para que sus hijos estudien. Entonces, todas las piezas del edificio institucional tienen que lograr algo que alguna vez dijo el presidente Alfonsín en Argentina, ¿no? La democracia se tiene que comer también. Y eso es lo que creo que a veces no pasa, y tiene que haber un oído siempre abierto hacia la sociedad. De acuerdo. Tengo que ir finalizando, Ramiro, pero justamente tocaste el tema de Argentina y con eso me gustaría terminar. ¿Cómo ves el tema de Argentina con tiene ahorita mismo una economía débil, ¿no? Debilitada, medidas que ha venido emprendiendo Mauricio Macri y ahora va a dar un giro, ¿no? Con el regreso de la fórmula Fernández Fernández. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que ha pasado en Argentina es que el proyecto económico de Macri no funcionó, trajo una inflación del 54% al año, que no es una inflación venezolana, que es disparada, pero es una inflación alta y que revela que las políticas económicas de Macri no funcionaron. Entonces, ¿qué ha pasado? El votante latinoamericano no es tan militante, no se mueve tanto porque sea de izquierda o derecha, siendo que existen personas que concretamente tienen esa opción, o de centro izquierda, centro derecha. ¿No? Voltea a mirar a quién le puede solucionar los problemas de la vida cotidiana. En este caso, lo tangible para los argentinos es que el gobierno de Macri les ha proporcionado una vida precaria, de crisis. Alguien contaba que una persona que quiera solventar el presupuesto de la casa para que le alcance, tiene que ir a varias tiendas, ¿no? No a una sola, como solemos hacer acá, donde felizmente no hay ese tipo de problemas. Entonces, voltea hacia el peronismo con nueva cara, reciclado, algo descafeinado. Creo que Alberto Fernández no es Cristina Fernández y creo que han escogido una fórmula inteligente que produce dos efectos. Uno, hacer un peronismo más gentil, un peronismo que no tiene ese rostro un poco ceñudo que se le atribuyó a Cristina Fernández en los últimos días o años o meses de su mandato, y a la vez proteger a la líder histórica que está ahí,
Cristina va a tener ahora inmunidad, ya tenía inmunidad como senadora, pero ahora va a tener una inmunidad más larga, ¿no? Y eso va a evitar que los casos de corrupción progresen. Siempre van a estar ahí, los jueces van a seguir funcionando, pero es a veces, sí, es a veces el costo que algunas sociedades pagan, porque creo que muchas personas que han votado por el peronismo saben que hay casos de corrupción que se tienen que aclarar, severos casos de corrupción, pero ante escoger por un presidente que no les brinda un modo de vida decente, porque hay inflación, hay una serie de problemas, y alguien que va a volver a montar una serie de programas sociales, yo creo que además no lo van a hacer como antes, ¿ah? Porque tampoco la situación da, es decir, no creo que Alberto Fernández se vuelva, entre comillas, tan populista como Cristina. Muy bien, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que todavía hay mucha incertidumbre de lo que va a ocurrir en Chile, en Bolivia, en Argentina, bueno, Uruguay también con elecciones, aquí mismo. Así que ya iremos analizando poco a poco cómo va avanzando esto. Gracias, Ramiro, por acompañarnos una vez más. Por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves.